Hola, soy Javier. En la fiesta de su cumpleaños número 60, frente a todos sus socios y amigos, mi propio padre me levantó la copa y mirándome a los ojos, me llamó un parásito y un fracaso en la vida. En ese momento, algo dentro de mí se apagó para siempre. ¿Alguna vez te han humillado de una forma tan profunda que en lugar de llorar, solo sentiste un frío absoluto? Antes de contarte lo que pasó en el instante en que mi hermano se rió y mi madre bajó la mirada, déjame un comentario diciendo desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte el momento exacto en que el hombre que me llamó parásito descubrió quién era el verdadero dueño de su imperio. Desde que tengo memoria, mi existencia en la opulenta mansión de mi familia en Coral Gables ha sido una sombra. Mi padre, Ricardo, un titán de la construcción con un ego tan grande como sus edificios, nunca entendió por qué rechacé un puesto directivo en su empresa. Para él mi interés en los mercados de criptomonedas era un juego de niños, una pérdida de tiempo vergonzosa. Mi hermano mayor, Mateo, su heredero designado y la personificación de su arrogancia, se aseguraba de recordármelo en cada oportunidad. Yo era el hijo defectuoso, el proyecto fallido que vivía bajo su techo por pura caridad, una constante decepción que manchaba el apellido perfecto que tanto se esforzaban en proyectar. Mi madre, Isabela, era una espectadora silenciosa en este teatro de crueldad. La he visto innumerables veces bajar la mirada cuando los comentarios de mi padre se volvían más hirientes, o cuando Mateo se burlaba abiertamente de mis sueños digitales. Su silencio era una forma de complicidad, una elección pasiva que me dejaba completamente solo. Ella prefería la paz de un hogar tenso a la justicia de defender a su propio hijo. Con los años aprendí que su amor estaba condicionado a la aprobación de mi padre, y yo nunca la tuve. Su inacción me dolió casi tanto como los insultos directos, porque venía de la persona que se suponía debía ser mi refugio en el mundo. Pasaba la mayor parte de mis días encerrado en mi modesto apartamento de Brickell, un lugar que pagaba con mis propias ganancias, aunque ellos creían que lo financiaba con alguna asignación secreta. Mi laptop era mi santuario y mi campo de batalla. Para ellos, esa pantalla brillante era el símbolo de mi fracaso, el portal a un mundo de fantasía donde jugaba a ser un hombre de negocios. Ya escuché tantas veces la frase, ¿cuándo vas a dejar esa maquinita y conseguir un trabajo de verdad? No tenían idea de que en esa maquinita yo estaba construyendo un arsenal, moviendo cifras que ellos ni siquiera podían imaginar en sus balances más optimistas, y cada clic del mouse era un paso más hacia mi liberación. Recuerdo una cena hace unos 2 años. Mateo había cerrado un contrato mediocre, pero mi padre lo celebró como si hubiera conquistado el mundo. Brindaron con un vino carísimo, mientras yo intentaba explicarles una fluctuación en el mercado de las materias primas que iba a impactar directamente en el costo de su acero. Ricardo ni siquiera levantó la vista de su plato. «Javier, por favor, deja los temas de adultos para los adultos», dijo con una sonrisa condescendiente. Esa noche, mientras volvía a mi apartamento, entendí que no se trataba de lógica ni de éxito. Se trataba de un guión que ellos habían escrito para mí, y yo me negaba a interpretar mi papel de perdedor. El símbolo máximo de mi exclusión era el Rolex de oro de mi padre, una reliquia familiar, decía él, que había pasado de generación en generación. Lo pulía cada noche en su despacho, un ritual sagrado. «Este reloj», le dijo a Mateo una vez delante de mí, «no es para cualquiera, es para el sucesor, el que demuestre tener la sangre y el coraje para llevar este imperio al siguiente nivel». Me miró de reojo, con una expresión que dejaba claro que yo no tenía ni lo uno ni lo otro. El reloj no solo marcaba la hora, marcaba mi lugar fuera del círculo de poder y afecto de la familia. Era un recordatorio constante de que para mi padre yo no era un hijo, sino un error de cálculo. La fiesta de su cumpleaños número 60 fue la culminación de todo. La mansión de Coral Gables brillaba, llena de la élite de Miami. Políticos, empresarios, viejos amigos de la familia, todos reunidos para celebrar al gran Ricardo. Yo me sentía como un fantasma en mi propia casa, moviéndome entre los invitados con una sonrisa forzada. Cada apretón de manos, cada «¿y tú a qué te dedicas?», era una pequeña tortura.
Me presentaban como el hijo menor de Ricardo, sin nombre, sin profesión, solo un apéndice del hombre al que todos adulaban. La música era estridente, las luces cegadoras, pero todo lo que yo sentía era un silencio helado en mi interior. Llegó el momento del brindis. Mi padre se puso de pie, copa en mano, con esa confianza que solo el poder y el alcohol pueden dar. El comedor, lleno de mesas vestidas de lino blanco y arreglos florales extravagantes, quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en él. Comenzó su discurso agradeciendo a los presentes, hablando de sus logros, de su legado, del imperio que construyó desde cero, una mentira que todos aplaudían. Yo lo observaba desde mi asiento, sintiendo el peso de cada palabra. Sabía que algo venía. Su mirada recorrió la sala y se detuvo en mí. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios y supe que estaba a punto de ejecutarme públicamente. Y quiero agradecer también a mi familia, dijo, arrastrando las palabras. A mi maravillosa esposa Isabela, a mi brillante hijo y sucesor Mateo. Hizo una pausa dramática y luego su mirada se clavó en la mía. Y por supuesto a Javier, que nos recuerda todos los días que incluso en las mejores familias hay lugar para un parásito y un fracaso en la vida, viviendo del trabajo duro de otros. Las risas de algunos invitados fueron ahogadas por un silencio incómodo. Mateo soltó una carcajada. Mi madre fijó la vista en su plato. Pero yo no sentí dolor, ni vergüenza, solo una calma glacial, una certeza absoluta. En ese instante, el último hilo de lealtad filial se rompió. El hijo que ellos conocían acababa de morir. El brindis terminó con un aplauso forzado y el murmullo incómodo de los invitados. Nadie sabía a dónde mirar. Vi a socios de toda la vida de mi padre carraspear y tomar un largo sorbo de sus copas, evitando mi mirada. Yo, sin embargo, no me inmuté. Levanté mi propia copa, la de agua, y tomé un sorbo con una mano que no temblaba. El frío en mi pecho se había convertido en una armadura. Mateo, desde el otro lado de la mesa, me dedicó una sonrisa de superioridad, como si acabara de ganar un trofeo. Mi madre seguía con la vista clavada en el mantel de lino, prisionera de su propio silencio. La orquesta volvió a tocar, un intento desesperado por llenar el vacío que las palabras de mi padre habían creado, pero para mí, la fiesta había terminado. Solo quedaba el eco de su crueldad. Me quedé una hora más, una tortura autoimpuesta, para demostrarles que no me habían quebrado. Me moví entre los grupos de gente con una sonrisa plástica pegada en la cara. Era como caminar bajo el agua. Todo se sentía lento, distorsionado. Un viejo amigo de la familia, un hombre que me había visto crecer, me dio una palmada en la espalda y me dijo en voz baja: «Ánimo, muchacho, ya encontrarás tu camino». Su lástima era casi peor que el desprecio de mi padre. Cada palabra de consuelo se sentía como una confirmación de mi fracaso. La opulencia de la mansión, los candelabros de cristal que colgaban como diamantes, las obras de arte en las paredes, todo me parecía una farsa. Era una jaula dorada, y esa noche finalmente encontré la fuerza para buscar la llave y salir de ella para siempre. El camino de regreso a mi apartamento en Brickell fue un borrón de luces de la ciudad. No encendí la radio. El silencio era mi único compañero. Por primera vez en años, no estaba repasando sus insultos con dolor o buscando una manera de ganar su aprobación. Estaba procesando sus palabras como si fueran datos fríos en una ecuación. Parásito, fracaso. Esas no eran descripciones de quién yo era. Eran las etiquetas que él necesitaba imponerme para que su propio guión de éxito tuviera sentido. Si él era el rey, necesitaba un bufón en la corte. Si Mateo era el heredero brillante, necesitaba un contraste oscuro. Esa noche, en la soledad de mi auto, entendí que su crueldad no nacía del odio hacia mí, sino del terror que le provocaba cualquier cosa que no pudiera controlar o entender. Al llegar a mi santuario, lo primero que hice fue encender mi laptop. La luz azul de las pantallas iluminó la oscuridad, y sentí que volvía a respirar. Este era mi verdadero hogar, mi campo de batalla, el universo que ellos tanto despreciaban. En un monitor, las gráficas de los mercados globales se movían sin cesar, un río de números que yo había aprendido a navegar. En el otro,
Un archivo encriptado contenía el mapa detallado de cada activo, cada deuda y cada vulnerabilidad de Construcciones Ricardo. Durante el último año, cada vez que me llamaban vago o inútil, yo respondía comprando otro paquete de su deuda a través de una red de empresas fantasma. La maquinita, con la que supuestamente perdía el tiempo, se había convertido en el arma más precisa y letal que jamás podrían haber imaginado. Los días siguientes a la fiesta fueron de un silencio sepulcral por parte de mi familia. Ninguna llamada, ningún mensaje, que era su táctica de siempre. Crear una herida profunda y luego actuar como si nada hubiera pasado, esperando que el tiempo la cerrara por sí solo. Mi madre me llamó una vez a mitad de semana. Su voz sonaba tensa, artificialmente alegre. Me preguntó si iría a la cena del domingo, como si la humillación pública hubiera sido solo un mal sueño. «No, mamá, no voy a ir», le respondí con una voz tan plana y vacía como me sentía por dentro. Escuché su suspiro al otro lado de la línea, el sonido de su rendición, de su elección de mantener una paz falsa en lugar de defender a su hijo. Esa llamada no fue un intento de reconciliación, fue el último clavo en el ataúd de nuestra relación. Una semana después, Mateo apareció en la puerta de mi apartamento sin avisar. No venía a disculparse, sino a rematar. Se apoyó en el marco de la puerta, con su traje de diseñador y su aire de superioridad intacto, para informarme que mi padre estaba considerando suspender mi asignación mensual. Una asignación que yo no había necesitado ni aceptado en más de 5 años. «A lo mejor esto te obliga por fin a buscar un trabajo de verdad, hermanito», dijo con una sonrisa burlona. Lo miré fijamente, observando sus zapatos italianos perfectamente lustrados y su reloj de lujo, y solo vi a un hombre hueco, una marioneta de nuestro padre. No le respondí, simplemente le cerré la puerta en la cara. Escuché sus insultos ahogados desde el pasillo, y por primera vez, su ira me produjo una extraña sensación de paz. La escalada no se detuvo ahí. Al día siguiente, recibí una llamada del gerente de mi banco de inversión privado. Me informó con un tono excesivamente formal que mis cuentas estaban bajo una revisión de seguridad de rutina debido a actividades inusuales. Sabía perfectamente lo que eso significaba. La influencia de mi padre en el círculo financiero de Miami era enorme. Estaba usando sus contactos para hurgar en mi vida, para intentar encontrar pruebas de mi supuesto fracaso, para validar su narrativa de que yo era un dependiente. Era un movimiento desesperado y torpe, un intento de intimidación que demostraba lo poco que me conocía. Esa llamada fue un error fatal por su parte, porque me confirmó que no solo eran crueles, sino que estaban dispuestos a cruzar cualquier línea para destruirme. La guerra ya no era solo emocional, ahora era financiera. En ese momento de presión, recordé las palabras de mi mentor, un inversionista retirado de Nueva York que me había guiado en mis primeros años. Lo conocí en un foro online y nunca le importó mi apellido ni mi familia. Solo vio mi potencial y mi disciplina. «Javier», me dijo una vez en una videollamada, «los mercados son el gran ecualizador. No les importa tu linaje ni tu ego. Castigan la arrogancia y premian la estrategia silenciosa». Mi padre y Mateo eran la personificación de la arrogancia. Se creían intocables, protegidos por un apellido que, según ellos, abría todas las puertas. No podían concebir que la mayor amenaza para su imperio no vendría de un competidor, sino del hijo al que habían descartado. Esa memoria no solo me dio calma, sino que reafirmó mi propósito. Esa misma tarde vi una foto en una revista de sociedad. Mi padre y Mateo en un evento benéfico, sonriendo para la cámara. Ricardo tenía su brazo sobre los hombros de Mateo, en un gesto de orgullo paternal. En su muñeca el Rolex de oro brillaba bajo los flashes, un faro de poder y linaje. El pie de foto decía, Ricardo y su hijo Mateo llevando el legado familiar hacia el futuro. Ver ese reloj, el símbolo de mi exclusión, el premio prometido a mi verdugo, ya no me causaba dolor. Se había transformado en un simple objetivo en mi mente. Ya no era una reliquia familiar. Era un activo sobrevalorado en un balance a punto de colapsar. Pronto, ese símbolo de su dinastía no sería más que un objeto en una lista de bienes a liquidar para pagar a sus acreedores. La pieza final de mi rompecabezas llegó unos días después.
A través de mis contactos en el sector financiero, me enteré de que Construcciones Ricardo estaba a punto de cerrar un acuerdo de refinanciación masivo, un último intento desesperado por mantenerse a flote. Su empresa estaba ahogada en deudas, una realidad que ocultaban hábilmente detrás de lo que mi padre llamaba su contabilidad creativa. Necesitaban esa inyección de capital para sobrevivir los próximos trimestres. Lo que no sabían era que el consorcio de inversión que estaba evaluando su solicitud era en realidad una de mis entidades pantalla. Yo era el prestamista anónimo que tenía en sus manos, el poder de aprobar o denegar su única salvación. El equilibrio de poder ya se había invertido por completo. Ellos simplemente aún no habían recibido el memorándum. Los últimos días, antes de ejecutar mi plan, transcurrieron en una calma extraña y absoluta. Dejé de mirar sus redes sociales. Ignoré las llamadas de números desconocidos. Me sumergí por completo en la coordinación final con mi equipo legal, un bufete de abogados de Nueva York que no tenía ninguna lealtad con la élite de Miami. Todos los documentos estaban listos. Cada movimiento estaba calculado. No sentía euforia ni sed de venganza. Era algo mucho más profundo y sereno. La sensación de estar a punto de restaurar el equilibrio del universo. El parásito estaba a punto de cobrar la deuda. No en dinero, que nunca me importó, sino en justicia. El imperio que habían construido sobre una base de mentiras y mi humillación estaba a punto de enfrentar un ajuste de cuentas silencioso e implacable. El día programado para la reunión de refinanciación, una calma casi antinatural se apoderó de mí. Mi apartamento, usualmente un hervidero de datos y gráficos parpadeantes, estaba en silencio. Había cerrado todas las posiciones que requerían mi atención inmediata. Todo lo que quedaba era esperar la llamada que lo iniciaría todo. No era una espera ansiosa, sino la de un estratega que ha colocado todas sus piezas en el tablero y solo aguarda el movimiento predecible de su oponente. Miraba por la ventana el horizonte de Miami, los edificios que mi padre se jactaba de haber ayudado a construir, y pensaba en cómo las estructuras más imponentes pueden tener los cimientos más frágiles. El imperio de mi padre no era diferente. Estaba a punto de aplicar la presión justa en el punto exacto para que todo se viniera abajo, no con un estruendo, sino con el silencio de un colapso inevitable. La llamada llegó a las 10 de la mañana. No era de mi padre ni de Mateo, por supuesto. Era de su director financiero, un hombre llamado Morales, cuya lealtad a mi padre era tan ciega como su arrogancia. Hablaba con el representante de mi empresa fantasma, pero yo escuchaba cada palabra en la línea segura. El tono de Morales era condescendiente, el de alguien que cree estar negociando desde una posición de poder, sin saber que estaba pidiendo limosna. Esperamos que sus clientes entiendan que esta es una oportunidad única para asociarse con un nombre como el nuestro, dijo, con una suficiencia que me revolvió el estómago. Quería cerrar el trato por teléfono, una simple formalidad. Pero yo tenía otros planes. Quería que me miraran a los ojos cuando su mundo se desmoronara. A través de mi representante, solicité una última reunión en persona para firmar los documentos finales. Insistí en una condición que sabía que les parecería extraña. La reunión debía tener lugar en el despacho de mi padre, en la mansión de Coral Gables. Quería que el acto final de su caída ocurriera en el mismo lugar desde donde habían orquestado mi humillación, en el epicentro de su poder. Hubo una pausa en la línea. Pude imaginar a Morales consultando con mi padre, la extrañeza de la petición chocando con su desesperación. Pero como esperaba, su necesidad era mayor que su orgullo. Aceptaron sin dudarlo demasiado. La cita quedó fijada para el viernes siguiente, a las 5 de la tarde. El escenario estaba listo. Solo faltaba un detalle para que el guión fuera perfecto. Ese detalle llegó 2 días antes de la reunión, en la forma de un correo electrónico encriptado que casi ignoro. El remitente era un nombre que apenas reconocí: Elena Torres. Recordé vagamente a una joven brillante y nerviosa que había hecho una pasantía en el departamento de contabilidad de la empresa hacía un par de veranos. El asunto del correo era simple: información urgente y confidencial. Con una mezcla de curiosidad y recelo lo abrí. Elena me explicaba en un texto lleno de miedo y urgencia que había tropezado con una serie de irregularidades
que iban más allá de la contabilidad creativa de mi padre. Había encontrado un libro de contabilidad paralelo, oculto en las profundidades de los servidores de la empresa. Tenía miedo de ir a las autoridades y no confiaba en nadie dentro de la compañía. Recordaba mi desinterés por la empresa y pensó que yo sería el único que podría escucharla sin tener un interés personal en ocultar la verdad. El archivo adjunto era una bomba de tiempo. No solo confirmaba el masivo fraude fiscal que yo ya había documentado, sino que revelaba algo mucho más oscuro, un rastro de transferencias sistemáticas, pequeñas pero constantes, desviadas a una cuenta offshore en las Islas Caimán. El titular de esa cuenta no era mi padre, sino Mateo. Durante los últimos 3 años, mi hermano, el heredero perfecto, el hijo dorado, había estado robándole a su propio padre, desviando fondos del imperio que se suponía debía heredar. La traición era absoluta y de una magnitud que ni yo, en mi peor opinión sobre él, había imaginado. No era solo el arrogante sucesor. Yo era un ladrón que estaba construyendo su propia balsa de salvación mientras el barco de su padre se hundía. Esta revelación me golpeó de una manera inesperada. Mi plan, que hasta ese momento había sido una operación fría y quirúrgica de justicia personal, se tiñó de una nueva emoción. La imagen de mi padre, el tirano que me había despreciado toda mi vida, siendo traicionado por el hijo que idolatraba, me produjo una sensación extraña, casi amarga. Por un instante fugaz, sentí una punzada de lástima por él. El hombre que se creía un rey estaba a punto de descubrir que el príncipe heredero era un traidor. Mi venganza ya no se sentía como un acto de retribución personal. Se había convertido en una especie de limpieza necesaria, en la exposición de una podredumbre que corroía a mi familia desde adentro, mucho más allá de mi propia herida. Ahora entendía que yo no era la única víctima de su disfuncionalidad. Inmediatamente, envié el archivo a mi abogado en Nueva York. Su respuesta llegó en menos de 1 hora, y sus palabras eran tajantes. Javier, esto lo cambia todo. Ya no estamos hablando de una ejecución de deuda. Esto es malversación de fondos, fraude bancario, lavado de dinero. Esto es material para los federales. De repente, la palanca que tenía en mis manos se había vuelto infinitamente más poderosa. Ya no solo tenía el control de su destino financiero, ahora tenía en mi poder la llave de su libertad. Podía destruirlos en el ámbito civil o podía entregarlos a un destino mucho peor. La humillación que me habían infligido en esa fiesta parecía un juego de niños, comparado con la ruina que ahora podía desatar sobre ellos. Las apuestas habían subido a un nivel que ni siquiera yo había previsto. El viernes llegó con un cielo gris y pesado sobre Miami, como si el tiempo reflejara la tormenta que estaba a punto de desatarse. Conduje mi auto, un sedán discreto que nunca llamó su atención, hacia Coral Gables. Cada calle, cada árbol familiar de ese vecindario opulento me traía recuerdos, pero ya no tenían poder sobre mí. Al girar en la avenida que llevaba a la mansión, no sentí la opresión de volver a casa. Vi la propiedad con la distancia de un tasador, una estructura de mármol y cristal, rodeada de jardines perfectamente cuidados, que pronto sería un activo más en una lista de liquidación. El parásito volvía al nido, no para buscar refugio, sino para reclamarlo como propio. Ya no era su casa. Era el coliseo donde los emperadores estaban a punto de enfrentarse a su juicio final. Aparqué al otro lado de la calle, unos minutos antes de la hora acordada, oculto tras la sombra de un roble centenario. Desde allí tenía una vista perfecta de la entrada. Vi a mi madre Isabela cortando unas rosas en el jardín delantero, completamente ajena al cataclismo que se avecinaba. Su fragilidad, su deliberada ignorancia, ya no me provocaba ira, solo una profunda tristeza. Luego llegó Mateo en su Porsche, el rugido del motor, una declaración de arrogancia que pronto se convertiría en un quejido. Observé a mi familia en sus últimos momentos de paz ilusoria, una fotografía a punto de ser quemada. Yo era el fotógrafo y el incendiario, el testigo silencioso de un final que yo mismo había escrito para ellos, que era el cierre de un ciclo de dolor que había durado toda mi vida. Mi abogado, un hombre de aspecto impecable y mirada de acero, llegó puntualmente en un auto negro. Se bajó con un maletín de cuero que contenía 2 juegos de documentos.
los papeles de la refinanciación que ellos esperaban firmar y los que sellarían su ruina. Nos encontramos en la acera y compartimos un breve asentimiento, sin necesidad de palabras. Todo estaba dicho. Me ajusté la chaqueta, respiré hondo y cruzamos la calle juntos. Mientras caminábamos por el sendero de piedra hacia la imponente puerta de roble, sentí el peso de cada paso. Iba a entrar en la guarida del león, el lugar de mi mayor humillación, pero ya no era la presa asustada. Esta vez, yo era el cazador, y venía a cobrar una deuda que iba mucho más allá del dinero. La puerta se abrió antes de que pudiéramos tocar. La batalla final estaba a punto de comenzar. Fue el mayordomo, un hombre que me había visto crecer y que ahora me miraba con una mezcla de lástima y confusión, quien nos abrió la puerta. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero sus ojos delataban la tensión que se respiraba en el aire. Nos condujo en silencio por el vestíbulo de mármol, bajo la mirada fría de los retratos de mis antepasados. Cada paso resonaba en el silencio opresivo de la casa, un eco de los miles de pasos que había dado en esa misma casa, sintiéndome invisible y sin valor. Pero esta vez era diferente. No volvía como el hijo pródigo ni como el fracasado. Volvía como un acreedor, como una fuerza de la naturaleza a punto de reclamar lo que se le debía. Mi abogado caminaba a mi lado. Su presencia tranquila y firme era un ancla en el mar de mis recuerdos tumultuosos. El aire estaba cargado de una electricidad palpable, la calma tensa que precede a una tormenta devastadora. El despacho de mi padre era su santuario, un cuarto panelado en caoba oscura, con estanterías llenas de libros que nunca había leído y trofeos de negocios que celebraban su ego. El olor a cuero viejo y a su colonia cara impregnaba el ambiente. Él estaba allí, sentado detrás de su imponente escritorio de roble, el rey en su trono. Mateo estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados y una sonrisa de suficiencia, el príncipe heredero listo para presenciar la formalidad que aseguraría su futuro. Mi padre no se levantó. Simplemente nos señaló las dos sillas de cuero frente a él con un gesto displicente. En su muñeca, el Rolex de oro brillaba bajo la luz de la lámpara de escritorio, un recordatorio constante del premio que yo nunca podría ganar. No me miraron a mí, sino a mi abogado como si yo fuera un mero accesorio, un fantasma en la habitación. Esa última muestra de desprecio fue el combustible final que mi resolución necesitaba. Mi abogado, el señor Evans, tomó asiento con una calma imperturbable y colocó su maletín sobre la mesa. Lo abrió con un clic preciso y extrajo una carpeta de cuero. «Señores», comenzó, su voz era un instrumento de precisión sin rastro de emoción. «Estamos aquí para finalizar los términos del acuerdo de refinanciación». Ricardo asintió con impaciencia, sus dedos tamborileando sobre la superficie pulida del escritorio. Mateo se reclinó contra una estantería, revisando su teléfono, proyectando un aire de aburrimiento calculado. Creían que esto era una simple transacción, un obstáculo burocrático más en su camino hacia la salvación. No tenían idea de que no estaban en una negociación, sino en un juicio. Y yo, el juez silencioso, observaba cada uno de sus gestos, cada matiz de su arrogancia, grabándolos en mi memoria como las últimas imágenes de un mundo a punto de extinguirse. Antes de proceder a la firma, continuó Evans, mis clientes han solicitado una revisión final de la diligencia debida. Sacó un segundo documento, mucho más grueso que el primero, y lo deslizó sobre el escritorio. La sonrisa de Mateo vaciló por un instante. Ricardo frunció el ceño. «¿Qué es esto?» Se suponía que todo estaba aprobado. «No tenemos tiempo para más juegos, abogado». Su voz tenía ese tono autoritario que había usado para aterrorizar a empleados y familiares durante décadas. Era la voz de un hombre que no estaba acostumbrado a que le dijeran que no, de un rey cuyo poder nunca había sido cuestionado. Se inclinó hacia adelante, su corpulenta figura proyectando una sombra sobre el escritorio, un último intento de intimidación que ya no tenía ningún efecto. Evans ni siquiera parpadeó. Soportó la mirada de mi padre con la indiferencia de un cirujano observando un espécimen. La atmósfera en la habitación cambió de repente, como si la presión barométrica hubiera caído en picada. El aire se volvió denso, pesado. Evans abrió la segunda carpeta,
revelando una serie de balances y estados de cuenta. Tras una revisión exhaustiva, dijo, su voz ahora con un filo de acero, hemos descubierto discrepancias significativas que nos obligan a reconsiderar nuestra posición. De hecho, la propuesta de refinanciación ha sido rechazada. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Un vacío sonoro que pareció absorber todo el oxígeno del despacho. La cara de mi padre pasó de la impaciencia a una confusión teñida de furia. ¿Rechazada? ¿Sobre qué base? Nuestra contabilidad es impecable. Mateo finalmente guardó su teléfono. Su expresión de aburrimiento reemplazada por una de genuina alarma. Por primera vez, se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal. La trampa se había cerrado. Al contrario, replicó Evans, pasando una página con un movimiento deliberado. Nuestros análisis demuestran un patrón de contabilidad creativa que raya en el fraude fiscal, una sobrevaloración sistemática de activos y, lo más importante, un nivel de endeudamiento insostenible que ha sido hábilmente ocultado a los inversores. Cada palabra era un martillazo en los cimientos de su imperio. Vi el color drenarse del rostro de mi padre. Su arrogancia se estaba desmoronando, reemplazada por un pánico creciente. Pero eso no es todo, añadió Evans, y su mirada se posó en mí por un breve instante antes de volver a ellos. La razón principal del rechazo es que la entidad que represento no tiene interés en ser su socio. De hecho, ya es su dueño. Levantó una última página, un resumen de la deuda consolidada de Construcciones Ricardo. Ricardo se puso de pie de un salto, su silla chocando contra la pared. «¿Dueño? ¿De qué diablos está hablando? ¿Quién es usted para venir a mi casa a decirme estas sandeces?» Su voz era un rugido, pero sonaba hueco, desesperado. Mateo dio un paso al frente, su rostro una máscara de incredulidad. «Esto es un truco. Algún competidor los envió para desestabilizarnos antes del cierre, ¿verdad? ¿Cuánto les pagó Wexler? ¿O fue Osorio?» Empezaron a lanzar nombres de sus rivales, buscando un enemigo familiar, una explicación lógica dentro de su universo de traiciones corporativas. No podían concebir que la amenaza no viniera de fuera, que el arma que los apuntaba se hubiera forjado dentro de los muros de su propia casa, alimentada por años de desprecio y humillación. Su ceguera era tan profunda que incluso ahora, al borde del abismo, no podían ver la mano que los estaba empujando. Evans esperó pacientemente a que su arrebato se apagara, dejando que el silencio volviera a llenar la habitación. Luego, con una calma que era más devastadora que cualquier grito, dijo: «No hay ningún competidor, señor Ricardo. Como le dije, la entidad que represento ha pasado el último año adquiriendo sistemáticamente su deuda en el mercado secundario. Hoy por hoy, somos sus únicos y mayoritarios acreedores, y como tal estamos aquí para ejecutar la cláusula de impago inmediato». El pánico en los ojos de mi padre se convirtió en terror puro. Se apoyó en el escritorio, sus nudillos blancos. «Imposible. ¿Quién? ¿Qué fondo de inversiones? Dígame el nombre. Quiero saber quién está detrás de esta locura». Su voz se quebró al final, la primera grieta en la fachada del hombre invencible. Estaba buscando un nombre, un rostro al que odiar, sin saber que ese rostro lo había estado observando en silencio todo el tiempo. Mi abogado me miró, una señal silenciosa. Era mi momento. Durante toda la reunión, había permanecido en silencio, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. Pero esta pregunta, la pregunta que lo cambiaría todo, merecía ser respondida por mí. Lentamente me puse de pie. El movimiento atrajo sus miradas por primera vez. Vi la confusión en sus rostros, la incapacidad de procesar mi participación en todo esto. Evans, con un timing perfecto, cerró la carpeta y con una voz clara y resonante dijo: «No es un fondo de inversión, señor Ricardo. El único propietario de su deuda, y por lo tanto, el nuevo controlador de todos los activos de su compañía, incluyendo esta casa, es su hijo, el señor Javier». La revelación cayó en el silencio del despacho como una losa de granito, destrozando su realidad en 1.000.000 de pedazos. La incredulidad fue la primera reacción. Mateo soltó una risa corta y nerviosa. «¿Javier? ¿Estás bromeando? ¿El niño que juega con la computadora todo el día?» Esto tiene que ser una broma de muy mal gusto. Mi padre me miró fijamente, sus ojos buscando una señal,
una negación, cualquier cosa que le permitiera descartar esa idea absurda. Pero no encontró nada. Mi rostro estaba en calma, mi mirada era firme, no había triunfo en mis ojos, solo la fría y serena conclusión de un plan largamente meditado. Lentamente, la comprensión comenzó a amanecer en su rostro, una ola de horror que borró cualquier otro sentimiento. El hombre que me había llamado parásito, frente a todos sus amigos, estaba empezando a entender que la planta que había despreciado había crecido en la oscuridad, enredando sus raíces alrededor de su imperio hasta asfixiarlo por completo. La partida de ajedrez había terminado. Jaque mate. El silencio que siguió a las palabras de mi abogado fue más denso y pesado que el mármol del vestíbulo. Se podía sentir el peso de la realidad cayendo sobre ellos, aplastando décadas de arrogancia en un solo instante. Mateo fue el primero en reaccionar, no con ira, sino con una risa hueca y incrédula. «Javier, por favor, esto es ridículo. ¿El niño que se la pasa jugando en su computadora? Papá, esto es una farsa. Llama a seguridad y saca a estos payasos de aquí ahora mismo». Se giró hacia mí, su rostro contorsionado en una mueca de desprecio, pero sus ojos delataban una primera chispa de pánico. No podía conectar la imagen del hermano inútil que siempre había conocido con la figura de poder que mi abogado acababa de describir. Su mundo no tenía espacio para esa posibilidad, y su mente se negaba a aceptarla. El castillo de naipes de su superioridad comenzaba a temblar con la primera ráfaga de viento. Mi padre, en cambio, no se rió. Su rostro, normalmente rojo de confianza y vino caro, se había vuelto de un blanco pálido, casi cerúleo. Me miró fijamente, sus ojos buscando en los míos alguna señal de mentira, de debilidad, de la vieja sumisión a la que estaba acostumbrado. Pero no encontró nada, solo una calma inquebrantable. «¿Tú?», susurró la palabra apenas un soplo de aire. Luego la incredulidad dio paso a la furia. «Mientes», rugió golpeando el escritorio con el puño. «No tienes el cerebro ni las agallas para algo así». «¿Quién te ayudó?». «Fue Osorio. Te pagó para que hicieras esto, para que te prestaras a esta humillación». No podía concebir que yo fuera el arquitecto de su ruina. En su mente yo seguía siendo el parásito, una herramienta que alguien más, alguien a su altura, debía estar utilizando. Su ego era tan monumental que le impedía ver la verdad, incluso cuando ésta lo estaba mirando directamente a los ojos. Por primera vez en esa reunión, hablé. Mi voz salió tranquila, sin el más mínimo temblor, cortando el aire tenso del despacho. «Nadie me ayudó, papá. Lo hice yo solo». Hice un gesto hacia el rincón de la habitación, donde años atrás solía sentarme con mi primera laptop, tratando de mostrarle mis ideas. Lo hice con esa maquinita que tanto despreciabas, mientras tú y Mateo brindaban por sus mediocres contratos y se reían de mis juegos digitales. Yo estaba construyendo esto. Cada vez que me llamaste fracasado, compraba otro paquete de tu deuda. Cada vez que me humillaste, diversificaba mis activos. Usé cada insulto como combustible. Tú me llamaste parásito. Pues bien, este parásito acaba de devorar a su anfitrión. La metáfora fue cruel pero precisa. Vi cómo cada palabra impactaba en él, despojándolo de su armadura capa por capa. El señor Evans, mi abogado, intervino de nuevo, su tono tan implacable como siempre. Colocó otra carpeta sobre la mesa, esta con una etiqueta roja. «Y hay más, señor Ricardo. Su hijo no solo es su principal acreedor, también ha documentado meticulosamente años de lo que usted llama contabilidad creativa». Abrió la carpeta, mostrando una serie de documentos resaltados. Evasión de impuestos, declaración fraudulenta de activos, una red de empresas fantasma para ocultar pérdidas. La lista es larga, y ya hemos enviado una copia de seguridad de todo este archivo a las autoridades federales. La refinanciación ya no es su mayor problema. Ahora su problema es evitar la cárcel. El cambio en la habitación fue sísmico. La palabra federales colgó en el aire como una sentencia de muerte. La ruina financiera era una cosa, la pérdida de la libertad era un terror completamente diferente. Fue entonces cuando Mateo se quebró. Su fachada de arrogancia se hizo añicos, reemplazada por un miedo puro y visceral. Dio un paso hacia mí, sus manos temblando. «Javier, por favor, hermano,
No puedes hacer esto, es papá. Es nuestra familia. Su voz era un gemido suplicante, irreconocible. Era la voz de un hombre que veía su futuro de lujo, poder y respeto desvanecerse ante sus ojos. Podemos arreglarlo. Papá te pedirá perdón. Te daremos lo que quieras. Un puesto en la junta, dinero, lo que sea. Pero no nos destruyas así. La ironía era casi insoportable. El hombre que se había reído en mi cara durante la peor humillación de mi vida, ahora me rogaba piedad, ofreciéndome las migajas del mismo imperio que yo acababa de tomar por completo. Su desesperación era patética, y no sentí nada más que un frío desprecio. Lo miré fijamente, dejando que suplicara por unos segundos más. Luego me volví hacia mi padre. Hablando de familia y de traición, dije, mi voz bajando a un tono casi confidencial. Hay algo que tú no sabes, papá. Mientras te preocupabas por mi fracaso, deberías haber estado vigilando a tu sucesor. Hice una pausa, asegurándome de tener la atención completa de ambos. Descubrí una cuenta offshore en las Islas Caimán, una cuenta que no está a tu nombre. Durante los últimos 3 años, tu hijo dorado, Mateo, ha estado desviando sistemáticamente fondos de la empresa. Te ha estado robando millones. La revelación final fue como un disparo a quemarropa en el corazón de lo que quedaba de su familia. El rostro de mi padre se transformó en una máscara de horror y traición. Se giró lentamente hacia Mateo. Su mirada era la de un hombre cuyo mundo entero acababa de implosionar por segunda vez en 10 minutos. ¿Es verdad?, no preguntó, su voz rota. Mateo retrocedió, su rostro pálido como un fantasma. Papá, yo puedo explicarlo. Era solo un seguro, por si las cosas salían mal. La confesión fue peor que una negación. Era la admisión de que había abandonado el barco mucho antes de que se hundiera, mientras le aseguraba a su capitán que todo estaba bien. En ese instante, vi algo en los ojos de mi padre que nunca había visto antes, un dolor genuino y profundo, no por la pérdida de su dinero, sino por la traición del hijo al que le había dado todo. El imperio que construyó sobre mi humillación también estaba cimentado en la mentira de su heredero. El señor Evans, impasible ante el drama familiar, continuó con su lista. Como resultado de la ejecución de la deuda, todos los activos de la empresa y los activos personales utilizados como garantía quedan congelados y sujetos a liquidación. Eso incluye esta casa, los vehículos de la compañía y cualquier artículo de valor registrado como un activo corporativo. Su mirada se posó deliberadamente en la muñeca de mi padre. Eso incluye, por supuesto, el reloj de oro que lleva puesto. Tendrá que entregárnoslo antes de que nos vayamos. El golpe final no fue financiero, fue simbólico. El Rolex, la reliquia familiar, el premio al sucesor digno, el símbolo de todo lo que me habían negado, ahora era solo un objeto más en una lista de embargo. Era la castración definitiva de su legado. Mi padre miró su muñeca como si nunca hubiera visto el reloj antes. Instintivamente, su otra mano se movió para cubrirlo. Un gesto patético de protección. Sus hombros se hundieron. El titán de la construcción, el hombre que movía millones con una llamada telefónica, se había reducido a un anciano tembloroso, tratando de aferrarse al último vestigio de su poder. Levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Por primera vez en mi vida no vi a un tirano. Vi a un hombre roto, derrotado, despojado de todo. Su imperio, su orgullo, su hijo predilecto y su legado. El silencio en la habitación era el sonido de su mundo terminando, no con una explosión, sino con el simple y silencioso tic-tac de un reloj cuyo tiempo se había agotado. Justo en ese momento, la puerta del despacho se abrió. Era mi madre, Isabela, atraída seguramente por el rugido inicial de mi padre. Se detuvo en el umbral, su mirada recorriendo la escena, su esposo encogido detrás de su escritorio, Mateo pálido y tembloroso, yo de pie tranquilo y en control, y un extraño con un maletín que irradiaba una autoridad gélida. No necesitó que nadie le explicara nada. La verdad de la situación estaba escrita en los rostros de todos. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi una mezcla de terror, confusión y una comprensión tardía y dolorosa. Vio el resultado final de años de su silencio, de su complicidad pasiva. El hogar que había protegido con su inacción se había derrumbado,
y ella solo podía observar desde las ruinas. Me ajusté la chaqueta y me di la vuelta para irme. No había nada más que decir. Mi abogado recogió sus carpetas y me siguió hacia la puerta. Al pasar junto a mi padre, me detuve un instante sin mirarlo. Tuvieron 30 años para darme un lugar en esta familia. En cambio, me llamaron parásito. Dije, mi voz apenas un susurro, pero cada palabra afilada como un bisturí. Ahora no tienen nada. Bienvenidos al fracaso. Espero que lo disfruten. Salí del despacho sin mirar atrás, dejando atrás a 3 personas atrapadas en los escombros de un imperio construido sobre la arrogancia y la crueldad. Al cerrar la puerta, no sentí alegría ni triunfo. Solo sentí el alivio profundo y absoluto de la libertad. El último hilo se había cortado. Por fin era libre. El señor Evans y yo salimos de la mansión sin decir una palabra. Detrás de nosotros, la puerta del despacho se cerró, ahogando los sonidos de un mundo que se desmoronaba. Antes de que nos fuéramos, mi padre, con la mano temblorosa y la mirada vacía, se quitó el Rolex de oro y lo colocó sobre la mesa del vestíbulo, junto a una estatuilla de bronce. No lo hizo con ira, sino con la resignación de un rey abdicando. Mi abogado lo recogió con un pañuelo de seda y lo guardó en su maletín. No hubo despedidas. Mi madre, petrificada en el umbral del despacho, solo nos vio marchar. Al cruzar la puerta principal por última vez, no sentí el peso de la victoria, sino la ligereza de las cadenas rotas. El aire de Coral Gables nunca me había parecido tan fresco, tan respirable. La tormenta había pasado, y yo seguía de pie. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales y financieros, pero para mí, todo sucedía a una distancia segura. Mi equipo de abogados se encargó de desmantelar el imperio de Construcciones Ricardo con una eficiencia quirúrgica. Vi las fotos en los periódicos de finanzas, el letrero de "Se vende", clavado en el césped impecable de la mansión, los autos de lujo siendo remolcados, las noticias sobre la investigación federal por fraude. Cada titular era un clavo más en el ataúd de su legado. No sentí ninguna satisfacción al leerlos. Era como observar el informe de una demolición controlada. El edificio que me había oprimido durante toda mi vida estaba siendo reducido a escombros, y yo simplemente estaba allí para asegurarme de que el trabajo se hiciera limpiamente, sin dejar ni un solo ladrillo en pie. El proceso fue impersonal, frío y sobre todo definitivo. Nunca más volví a hablar con mi padre. A través de los informes de mis abogados, supe que él y mi madre se habían mudado a un condominio alquilado en Kendall, un lugar modesto que representaba la magnitud de su caída. Ricardo perdió la batalla legal antes de que comenzara. Con las pruebas que presenté, su única opción fue declararse culpable para reducir la sentencia. Pasó de ser un titán de la industria a un anciano con un monitor de tobillo, esperando su audiencia de sentencia. Lo que más lo destruyó, según me contaron, no fue la pérdida del dinero, sino la traición de Mateo. Los dos ya no se hablaban, el sucesor y el rey, ahora solo 2 extraños compartiendo un apellido manchado, cada uno culpando al otro por una ruina que ambos habían construido con su propia arrogancia. El destino de Mateo fue aún más rápido y brutal. Las pruebas de malversación eran irrefutables. A diferencia de mi padre, él intentó luchar, contratar abogados caros con dinero que ya no tenía, pero solo consiguió agravar su situación. Su caída social fue espectacular. Sus amigos de la alta sociedad le dieron la espalda. Sus tarjetas de crédito fueron rechazadas y su nombre se convirtió en sinónimo de escándalo. La última noticia que tuve de él fue que había aceptado un acuerdo que lo enviaría a una prisión federal de mínima seguridad por varios años. El hombre que se reía de mí por jugar en una computadora iba a pasar sus mejores años en una celda, pagando no solo por robarle a su padre, sino por subestimar al hermano que siempre vio como un fracaso. Su arrogancia fue su sentencia. Mi madre intentó contactarme una vez, una llamada de un número desconocido que atendí por error. Su voz sonaba frágil y reconocible. Empezó a hablar de la familia, del perdón, de si había alguna manera de arreglar las cosas. No la dejé terminar. Con la misma calma con la que enfrenté a mi padre, le dije: «Tuviste 26 años para ser mi madre. Elegiste ser su esposa. Esa fue tu decisión. Ahora vive con ella». Y colgué. Fue un acto de crueldad, quizás,
pero también de autopreservación. Su silencio había sido el cómplice de cada herida que me infligieron. Permitirle volver a mi vida habría sido traicionar al niño, que ella nunca defendió. La ruptura tenía que ser total, una amputación necesaria para detener la gangrena que había consumido a nuestra familia. Hoy vivo en un penthouse con vistas a la bahía, pero rara vez pienso en el dinero. El verdadero lujo no es la vista ni el espacio, es el silencio, un silencio que no es tenso ni opresivo, sino pacífico. Sigo operando en los mercados, pero ahora lo hago con un propósito diferente. Ya no construyo un arsenal, sino un futuro. Doné la mayor parte de los activos liquidados de la empresa de mi padre a fundaciones que ayudan a jóvenes emprendedores de entornos desfavorecidos, aquellos que, como yo, solo necesitaban que alguien creyera en ellos. Mi vida es tranquila, disciplinada. El drama se ha ido. La guerra ha terminado. A veces en las noches tranquilas miro las luces de la ciudad y siento una profunda gratitud, no por lo que gané, sino por todo lo que finalmente pude dejar atrás. Y el Rolex de oro, durante un tiempo, estuvo guardado en la caja fuerte de mi abogado, un trofeo de guerra que no tenía ningún interés en exhibir. Un día le pedí que lo tasara. El valor era considerable. Le di instrucciones para que lo vendiera en una subasta internacional y transfiriera el monto total, de forma anónima, a un fondo de pensiones para los empleados de Construcciones Ricardo, muchos de los cuales habían perdido sus ahorros por la mala gestión de mi padre. El reloj, ese símbolo de un linaje tóxico y de una herencia negada, encontró un final más digno. Se convirtió en una pequeña medida de justicia para las personas inocentes que también fueron víctimas de su soberbia. Para mí nunca fue un premio. Fue la última pieza de un pasado que necesitaba ser desmantelado y reciclado en algo útil. La única persona con la que hablé de todo esto fue mi mentor. En una videollamada después de que todo terminó, me miró a través de la pantalla y no dijo, «Te lo dije ni bien hecho». Simplemente asintió y dijo, «Has cerrado el libro, Javier. Ahora tienes una página en blanco. Asegúrate de escribir una historia que valga la pena leer». Sus palabras me dieron más paz que cualquier victoria financiera. Tenía razón. Mi venganza nunca fue el objetivo final. Era la condición necesaria para mi libertad. Había pasado toda mi vida reaccionando a ellos, a su desprecio, a sus expectativas. Ahora, por primera vez, no había nadie a quien demostrarle nada. Solo estaba yo, frente a un futuro que era enteramente mío para construir. Ya no siento ira cuando pienso en ellos. No siento odio, ni siquiera lástima. Siento nada. Son figuras de un pasado lejano, personajes de una historia que ya he terminado de contar. La herida que me hicieron ya no duele. Es una cicatriz, un recordatorio de la batalla que libré para convertirme en el hombre que soy hoy. Mi nombre es Javier, y durante mucho tiempo creí que mi valor lo definían los demás. Hoy sé que el único juicio que importa es el mío. El parásito no solo sobrevivió, sino que aprendió a volar. Y desde aquí arriba, el mundo se ve vasto, lleno de posibilidades y por fin en paz. Así que aquí estoy, contándoles el final de esta historia. Pero la verdad es que la caída de su imperio no fue el final, fue el principio de mi propia vida. Durante años, creí que necesitaba su aprobación para existir, que su definición de éxito era la única que importaba. La lección más grande que aprendí en todo este proceso no fue cómo ganar una batalla financiera, sino cómo sobrevivir a una guerra emocional y salir del otro lado entero. Entendí que la venganza no se trata de destruir a quienes te hicieron daño. Se trata de construirte a ti mismo con tanta solidez que su veneno ya no pueda alcanzarte. No se trataba de hacerlos pagar. Se trataba de dejar de pagar yo el precio de su toxicidad. Mi objetivo nunca fue el dinero ni el poder que ellos tanto valoraban. Mi objetivo era el silencio. Un silencio pacífico en mi propia mente, libre de sus voces. El mundo nos dice constantemente lo que deberíamos ser, especialmente nuestras familias. Nos ponen etiquetas, el inteligente, el deportista, el problemático, el fracasado. Y si no encajas en el molde que han creado para ti, te conviertes en una decepción. Mi padre me llamó parásito, porque mi camino no se parecía al suyo. Él veía mi laptop y veía un juguete. Yo veía un universo de posibilidades. La lección aquí es que nunca debes permitir
que la visión limitada de otra persona defina el alcance de tu propio horizonte. El verdadero valor no se mide con un Rolex de oro ni con un puesto en una junta directiva. Se forja en las horas silenciosas de trabajo, en la disciplina que nadie ve, en la fe inquebrantable en tu propio potencial, incluso cuando eres el único que cree en él. Tu valor no es negociable y no necesita la aprobación de nadie para ser real. También aprendí una dura lección sobre el poder. Mi padre creía que el poder era gritar más fuerte, humillar al más débil, exhibir su riqueza como una armadura. Pero ese tipo de poder es frágil, es un castillo de naipes. El verdadero poder es silencioso. Es la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta, de mover las piezas en el tablero sin que tu oponente se dé cuenta de que el juego ha cambiado. El poder real es la independencia emocional, el momento en que dejas de necesitar la validación de la persona que te lastima. En el instante en que sus insultos dejaron de dolerme en esa fiesta de cumpleaños, su poder sobre mí se evaporó para siempre. Se quedaron gritándole a un fantasma, porque el hijo que habían creado para torturar ya no existía. Y aprendí sobre el silencio, pero no el mío, sino el de mi madre. Su inacción me enseñó que en las dinámicas de abuso no solo hay víctimas y verdugos, también están los espectadores, los que eligen la paz por encima de la justicia. Su silencio fue una traición tan profunda como los gritos de mi padre, porque venía envuelto en la apariencia de amor. A veces, la herida más profunda no la causa el golpe directo, sino la mano que nunca se extendió para detenerlo. La lección es dolorosa, pero necesaria. A veces, para salvarte a ti mismo, tienes que alejarte no solo de quienes te atacan, sino también de quienes permitieron que te atacaran. La lealtad a uno mismo debe ser siempre más fuerte que la lealtad a una versión rota de la familia. Al final, la verdadera victoria no fue verlos caer. Fue el momento en que salí de esa mansión por última vez y sentí el peso de toda una vida desaparecer de mis hombros. Fue darme cuenta de que ya no tenía que demostrarles nada a ellos ni a nadie. El objetivo de mi plan nunca fue quedarme con su imperio. Fue desmantelar la prisión que habían construido a mi alrededor, ladrillo por ladrillo. La mayor riqueza que obtuve de todo esto no está en ninguna cuenta bancaria. Está en la libertad de despertarme cada mañana y ser simplemente Javier, no el hijo de Ricardo, no el hermano de Mateo, no el fracaso de la familia, solo yo. Y esa paz no tiene precio. La vida después de una tormenta así se siente como una página en blanco. Da miedo, pero también es increíblemente liberador. Ya no vives en reacción a las heridas del pasado. Empiezas a vivir por las posibilidades del futuro. Para cualquiera que esté escuchando esto y se sienta invisible, subestimado o atrapado en una narrativa que no es la suya, quiero decirles esto. Ustedes son los únicos autores de su historia. Tienen el poder de tomar el bolígrafo y empezar un nuevo capítulo en cualquier momento. No tiene que ser con un plan dramático como el mío, pero sí con la decisión firme y diaria de elegir su propio valor y construir su propio camino, lejos de las sombras que intentan opacarlos. Mi historia es la prueba de que el llamado parásito puede terminar siendo el ecosistema completo. No porque se alimente de otros, sino porque aprende a crear su propio sustento en el ambiente más hostil. El verdadero poder no es tomar el control del imperio de otro, sino construir el tuyo propio sobre una base de respeto por ti mismo. Si mi viaje te ha inspirado o te ha hecho sentir menos solo, comparte tu propia historia de superación en los comentarios. Hay poder en nuestras voces unidas, y si quieres seguir escuchando historias sobre cómo la justicia y la dignidad siempre encuentran su camino, suscríbete al canal. Juntos, podemos recordarle al mundo que los que son subestimados a menudo son los que están a punto de cambiar el juego.